El calor abrasador del mediodía caía sobre la vecindad. El aire estaba denso, inmóvil, como si el mismo tiempo se hubiera detenido. El chavo estaba sentado en el barril, mirando al cielo con su habitual curiosidad infantil, mientras la Chilindrina jugaba con una cuerda saltarina. Don Ramón, exhausto, fumaba un cigarrillo barato, con la mirada perdida en el techo de la mina. «Oye, papá», dijo la Chilindrina, con una voz apagada. «¿Por qué el sol se ve raro?» Don Ramón entrecerró los ojos. El cielo, que antes era azul, comenzaba a teñirse de un gris metálico, y un círculo negro avanzaba sobre el astro rey. «Ha de ser un eclipse», respondió con desgano, tratando de restarle importancia. Pero aquello no era un eclipse normal. Los pájaros, de pronto, comenzaron a estrellarse contra las paredes y a desplomarse sin vida en el patio, con los ojos ensangrentados. Los perros de la calle aullaban con un gemido lastimero, como si supieran lo que se avecinaba. Doña Florinda salió de su casa con un delantal manchado de harina, seguida de Kiko, que abrazaba su pelota como si fuera un tesoro. «Profesor Girafales», gritó ella al ver a lo lejos la figura del maestro entrando con su habitual ramo de flores. «¿Usted ve lo que yo veo?» El profesor levantó la vista y su rostro se tornó pálido. El sol, consumido por una oscuridad enfermiza, se apagaba poco a poco, dejando al mundo bajo una penumbra antinatural. No era la sombra pasajera de un eclipse. Era un vacío, un agujero en el cielo. Y entonces se escucharon las primeras noticias desde la vieja radio de Don Ramón, que crujía con interferencia. Última hora. El fenómeno solar no tiene precedentes. La NASA ha declarado que no se trata de un eclipse común. El sol ha desaparecido. Se teme que lo que estamos presenciando sea el inicio del cumplimiento de una profecía milenaria. Los gobiernos piden calma, aunque... Un chillido metálico interrumpió la transmisión. Segundos después, la radio estalló en chispas. El silencio reinó por un instante, roto solo por los sollozos de la Chilindrina y la risa nerviosa de Kiko. «Mamá. ¿Y si ya no regresa?», preguntó él, apretando más fuerte su pelota. Doña Florinda no respondió. Fue entonces cuando comenzaron los gritos. Desde la calle, se escuchaban alaridos desesperados. Vecinos corriendo, arrastrando maletas, chocando entre sí. Y lo más horrible. Formas retorcidas emergiendo de las sombras. Monstruos. Eran altos y delgados, con piel como ceniza, ojos blancos brillando en la oscuridad y bocas enormes llenas de dientes que parecían cuchillas oxidadas. Caminaban de forma antinatural, como insectos quebrados, y cada vez que atrapaban a una persona, la desgarraban en pedazos. La sangre salpicaba las paredes, y los cuerpos mutilados quedaban tirados en el suelo, aún convulsionando. «¡Ay, Dios mío!», chilló la bruja del 71, llevándose las manos al pecho. «Son los monstruos del eclipse», lo decía la profecía. Todos voltearon a verla con incredulidad. «¿Qué demonios está diciendo, vieja loca?», gritó don Ramón. «La profecía», insistió ella, con los ojos desorbitados. «Hace años lo leí. Cuando el sol se apague y los monstruos salgan de las sombras, el mundo tendrá solo 2 años antes de su final. 2 años de sufrimiento y sangre». El terror se intensificó. Afuera, la vecindad ya no era un lugar seguro. Se escuchaban huesos crujir, gritos apagados, vidrios rompiéndose. La vecindad entera observaba, petrificada, cómo una madre que huía con su hijo era alcanzada por una de aquellas criaturas. La desgarró desde la mandíbula hasta el abdomen, arrojando las entrañas al suelo como si fueran vísceras podridas, mientras el niño era levantado en el aire, retorciéndose, antes de ser partido en dos con un chasquido seco. Kiko vomitó. El profesor Girafales retrocedió con el rostro desencajado. El chavo, temblando, sintió que la garrotera se apoderaba de él, cayendo rígido al suelo. «Rápido, agua», gritó la Chilindrina, desesperada. Don Ramón tomó una cubeta y se la arrojó encima. El niño volvió en sí, jadeando, con lágrimas en los ojos. Yo quiero irme de aquí», balbuceó el chavo. «Nadie va a ninguna parte», sentenció don Ramón, sudando frío. «Si salimos, nos matan como a esos desgraciados». El señor Barriga apareció en ese momento, sujetando un maletín con fuerza. Su rostro estaba desencajado, y la sangre le manchaba la ropa. «Don Ramón»,
Gritó. Están en todas partes. Intenté entrar a la ciudad. Y vi cómo la gente se mataba por comida, por agua. Se devoran entre ellos. Hay saqueos, incendios, y grupos que dicen que es el fin del mundo y que debemos sacrificarnos para apaciguar a esas cosas. Las palabras se clavaron como cuchillos en cada uno de ellos. El miedo se transformó en desesperación. El mundo afuera se estaba pudriendo, y la vecindad ya no era más que un refugio frágil, condenado a ser descubierto. De pronto, un estruendo retumbó en el patio. Una de las criaturas se había trepado por los techos y ahora asomaba la cabeza, con su boca goteando una baba negra y espesa. La lengua, larga y puntiaguda, chasqueaba buscando víctimas. Todos adentro, rápido. Rugió don Ramón, empujando a la Chilindrina hacia su casa. Los demás corrieron como pudieron. La bestia lanzó un chillido agudo que reventó algunos focos y vidrios. Sus garras arañaron las paredes, dejando marcas profundas. El chavo tropezó y estuvo a punto de ser alcanzado, pero Kiko, en un acto instintivo, lo jaló de la camiseta y lo arrastró dentro de la casa de doña Florinda, justo antes de que la garra atravesara el suelo donde había estado. El portón de la vecindad crujía, golpeado desde afuera por más criaturas. El aire se llenó de olor a hierro, a sangre, a muerte. Y todos, encerrados en la oscuridad de una casa, comprendieron lo inevitable. Aquello no era un eclipse. Era el principio del fin. El silencio en la casa de doña Florinda era casi insoportable. Solo el sonido de las respiraciones agitadas y los sollozos de la Chilindrina llenaban la penumbra. Afuera, los monstruos golpeaban los portones de la vecindad, sus chillidos agudos resonando como uñas contra una pizarra. El chavo se acurrucaba en un rincón, abrazando sus rodillas, todavía húmedo por el balde de agua que lo había sacado de la garrotera. El niño temblaba con cada golpe que retumbaba en la madera. Nos van a encontrar. Susurró con voz quebrada. Cállate, chusma. Replicó doña Florinda, aunque su rostro pálido y sus manos temblorosas la traicionaban. El profesor Girafales intentaba mantener la calma, pero el sudor le recorría la frente. Debemos mantener la calma. Murmuró, apenas audible. Si entramos en pánico, ellos ganan. La bruja del 71, con los ojos rojos y desorbitados, negó con la cabeza. No entienden. No hay escapatoria. La profecía dice que sobrevivir es un castigo, no una salvación. Sobrevivir 2 años entre las bestias y la locura. Don Ramón, con la mandíbula apretada, se levantó y la sujetó del brazo. Vieja, ya estuvo bien con tus tonterías. Aquí lo único que tenemos que hacer es resistir. Si nos ven débiles, nos trituran. Un golpe más fuerte estremeció toda la vecindad. Esta vez no eran solo las criaturas. Se escuchaban también gritos humanos. Personas que, en su desesperación, trataban de entrar, buscando refugio. Abran. Por favor. Déjenos entrar. Se escuchó desde afuera. La voz era la de una mujer, desgarrada por el miedo. Luego otra, de un hombre. Tienen comida, tienen techo. Ábranlo, malditos. Don Ramón se acercó a la ventana y apenas se asomó un segundo. Lo que vio lo dejó sin aliento. En medio de la oscuridad, varios sobrevivientes golpeaban las paredes de la vecindad, mientras detrás de ellos, las criaturas los cazaban como lobos hambrientos. Una de ellas saltó sobre un hombre y lo derribó, arrancándole la cabeza con un tirón seco. La sangre brotó en un chorro que salpicó la entrada. La mujer, en su intento por escapar, corrió hacia el portón, pero los demás sobrevivientes la empujaron, tratando de entrar primero. Se desató una pelea sangrienta. Uno le clavó un cuchillo oxidado a otro en el estómago. Otro mordía desesperado el brazo de quien le impedía avanzar. La desesperación los había convertido en bestias antes que las criaturas mismas. El grupo dentro de la vecindad observaba horrorizado. Kiko escondió el rostro en el pecho de su madre. Mamá. No quiero ver, no quiero ver. Don Ramón cerró la ventana de golpe, con el rostro desencajado. No se abre, ¿me oyeron? Si abrimos, nos matan. El señor Barriga respiraba agitadamente, sujeta el maletín como si en él estuviera su vida misma. No entienden. No es solo aquí. Es en todas partes. La ciudad está ardiendo. Los hombres matan a otros por un pedazo de pan. Por una botella de agua. Yo vi a una madre degollar a su propio hijo. A su hijo.
porque las criaturas los seguían. Dijo que así correría más rápido. Las lágrimas surcaban sus mejillas mientras hablaba. Un ruido sordo los interrumpió. La puerta principal de la casa de doña Florinda se astilló con un golpe. Afuera, algo arañaba, gruñía, aspiraba con un sonido húmedo, como si olfateara la carne. Nos encontraron. Chilló la Chilindrina, abrazando a su padre. El profesor Girafales, pálido, levantó una silla como si con eso pudiera defenderlos. La bruja del 71 cayó de rodillas. Es el destino. Es el destino. Que me lleven a mí primero, pero no a mi tesoro. Gritó, mirando a don Ramón con ojos suplicantes. Antes de que alguien pudiera responder, la puerta se quebró de golpe. Una garra negra y alargada se introdujo en la sala, arrastrando consigo astillas y polvo. Los ojos blancos del monstruo brillaron en la oscuridad, y su boca se abrió revelando filas interminables de dientes. El grito de doña Florinda llenó la habitación. ¡Corran! Todos al fondo. El monstruo avanzó, y en ese instante la bruja del 71 se interpuso, extendiendo los brazos. Llévame a mí, maldita cosa. Pero déjalos. El monstruo no dudó. Su lengua puntiaguda se lanzó como un látigo y atravesó su cuello de lado a lado, arrancándole un chorro de sangre que manchó las paredes. La levantó en el aire como una muñeca rota, y con un movimiento brusco, la partió en dos, dejando que los intestinos y la sangre se derramaran por todo el suelo. El horror fue absoluto. El chavo gritó con desesperación y volvió a entrar en garrotera, cayendo tieso entre los charcos de sangre. ¡Rápido, agua! Chilló don Ramón, echándole encima el contenido de un balde. El niño volvió en sí, jadeando, con la cara empapada en lágrimas y sangre. El profesor Girafales y el señor Barriga empujaron un mueble contra la puerta, bloqueándola apenas a tiempo. Los monstruos chillaban del otro lado, arañando con furia. La bruja del 71 ya no estaba. Solo quedaban sus restos regados en el suelo, un charco viscoso que impregnaba el aire con un hedor metálico insoportable. Don Ramón abrazó a la Chilindrina, que lloraba desconsolada. Papá. Yo no quiero morir como la bruja. Sollozaba. Él la besó en la frente, con los ojos rojos. Nadie va a morir mientras yo esté aquí, ¿me oíste? Nadie. Pero en su interior, sabía que la bruja del 71 apenas era la primera. La primera víctima de 2 años de horror. El amanecer nunca llegó. La oscuridad seguía allí, como un velo eterno sobre el mundo. El sol no regresó, ni un rayo de luz se filtraba en el cielo. Era como si el universo hubiera quedado atrapado en una noche interminable. El cuerpo destrozado de la bruja del 71 aún manchaba el piso de la casa de doña Florinda. La sangre, ya coagulada, desprendía un hedor nauseabundo. Nadie se atrevía a mover los restos. Nadie quería ser el primero en tocar aquel recordatorio de lo que esperaba a todos ellos. Don Ramón reunió a los demás en el patio. Sus manos temblaban, pero su voz intentaba sonar firme. Escuchen bien. No podemos quedarnos aquí sentados esperando a que esas cosas entren. Necesitamos comida, agua. Algo para defendernos. Si no, vamos a terminar igual que la bruja. El señor Barriga asintió con el rostro grisáceo. Tiene razón. Afuera está peor. Pero si no salimos, moriremos de hambre. El chavo, todavía con los ojos enrojecidos, alzó la voz. Yo tengo miedo. Todos tenemos miedo, chavo. Respondió don Ramón, con una mirada dura. Pero si no lo enfrentamos, el miedo nos va a tragar vivos. La Chilindrina tomó la mano de su padre. Yo iré contigo, papá. No. Respondió don Ramón con un rugido. Tú te quedas aquí. Pero Kiko intervino, con la voz quebrada. Yo también quiero ayudar. No quiero estar encerrado, escuchando cómo esas cosas matan gente allá afuera. Doña Florinda lo abofeteó de inmediato. Cállate, tesoro. No digas tonterías. El profesor Girafales, intentando recuperar la compostura, se adelantó. Yo acompañaré a don Ramón. No podemos dejarlo solo. El plan se decidió entre gritos y lágrimas. Al final, saldrían don Ramón, el profesor Girafales y el señor Barriga. Los demás se quedarían en la vecindad, atrincherados, esperando su regreso. La calle estaba irreconocible.
Casas en ruinas, incendios ardiendo en la lejanía, cuerpos mutilados colgando de postes de luz como advertencias grotescas. Algunos todavía se movían, con las tripas expuestas, arrastrándose por el suelo en un intento desesperado por huir de algo invisible. El aire apestaba a carne quemada y a podredumbre. A lo lejos, un grupo de sobrevivientes rodeaba a un anciano. Uno de ellos blandía un machete oxidado. «Danos lo que tienes, viejo». El anciano apenas alcanzó a balbucear algo antes de que lo derribaran y comenzaran a cortarlo vivo. Le abrieron el abdomen y metieron las manos, arrancando los órganos como si fueran piezas de carne fresca. Los devoraban ahí mismo, con los ojos desorbitados, como bestias hambrientas. El profesor Girafales retrocedió, horrorizado. «Dios mío». Don Ramón lo jaló del brazo. «No los mires. Si nos ven, vamos a ser los siguientes». Siguieron avanzando con pasos rápidos pero silenciosos. Cada esquina era un infierno distinto. Madres devorando a sus hijos para sobrevivir, niños que se suicidaban arrojándose de los techos para no caer en manos de los monstruos, hombres arrastrados por criaturas que los desmembraban lentamente, disfrutando cada grito. El señor Barriga jadeaba, demasiado lento para el ritmo de los demás. El sudor le corría por la frente. «Yo no sé si pueda seguir». Don Ramón lo miró con rabia. «Si te quedas, mueres. Muévete, gordo». De pronto, un chillido metálico atravesó el aire. Una de las criaturas se deslizó desde un callejón, sus ojos brillando en la penumbra. Los tres quedaron paralizados. «No. No te muevas», susurró don Ramón. El monstruo olfateaba el aire, su lengua larga arrastrándose por el suelo, dejando un rastro viscoso. Caminaba con movimientos espasmódicos, como si cada hueso se rompiera y se recompusiera a cada paso. El profesor Girafales no pudo contener un gemido ahogado. El monstruo volteó la cabeza bruscamente hacia ellos. «¡Corran!», rugió don Ramón. Echaron a correr por la avenida, esquivando escombros y cadáveres. El monstruo los perseguía con pasos rápidos, casi flotando sobre el suelo. El señor Barriga tropezó y cayó, gritando. «¡Ayúdenme!». Don Ramón se detuvo un instante, pero el monstruo ya estaba sobre él. El profesor Girafales intentó jalarlo, pero el gordo fue levantado en el aire por la garra de la criatura, que lo atravesó de lado a lado. El grito del señor Barriga fue desgarrador mientras la bestia lo partía en dos como si fuera un muñeco de trapo. Sus vísceras cayeron al suelo con un sonido húmedo, salpicando a los demás. Don Ramón y el profesor apenas lograron escapar, corriendo sin mirar atrás, con los chillidos del monstruo persiguiéndolos. En la vecindad, la situación tampoco era mejor. El Chavo y la Chilindrina observaban desde la ventana cómo grupos de saqueadores recorrían las calles, armados con palos, cuchillos y antorchas. «Mira, papá», susurró la Chilindrina, con los ojos grandes de terror. «Quieren entrar». Los hombres golpeaban puertas, arrastraban a familias enteras hacia la calle, degollándolas en el acto. Luego dejaban los cuerpos en montones y les prendían fuego, como si fueran basura. Doña Florinda abrazaba a Kiko con fuerza, intentando taparle los ojos. «No mires, tesoro, no mires». El Chavo comenzó a respirar agitadamente, temblando. Su cuerpo se tensó y de nuevo cayó en garrotera, rígido en el suelo. «No ahora. Por favor, no ahora», gritó la Chilindrina, tirando de su brazo. Corrió a buscar una cubeta con agua, mientras afuera, uno de los saqueadores volteaba hacia la vecindad y señalaba con una sonrisa podrida. «Ahí hay más. Vamos por ellos». La primera noche todavía no había terminado. Y ya la vecindad estaba marcada como la próxima carnicería. El portón de la vecindad crujía con cada golpe de los saqueadores. Eran hombres y mujeres que ya habían perdido toda humanidad, con los ojos desorbitados y la piel cubierta de sangre seca. Algunos reían, otros gritaban palabras incoherentes, pero todos tenían el mismo objetivo: entrar y arrancar todo lo que quedara vivo. Dentro, doña Florinda apretaba a Kiko contra su pecho, temblando. La Chilindrina miraba aterrada, sujetando la mano del Chavo, que seguía recuperándose de otra garrotera. «Van a entrar, mamá», sollozaba Kiko. «Nos van a matar». Doña Florinda intentaba mantener la compostura, pero sus lágrimas la delataban. El ruido de pasos apresurados interrumpió el pánico.
Don Ramón y el profesor Girafales irrumpieron en el patio, jadeando, empapados en sudor y sangre que no era suya. «Cierren todo», rugió Don Ramón. «Ya nos vieron». La Chilindrina corrió hacia su padre. «¿Y el señor Barriga?», preguntó, con la voz temblorosa. Don Ramón bajó la mirada. No lo logró. El silencio fue absoluto. Doña Florinda soltó un gemido ahogado y Kiko comenzó a llorar a gritos. El chavo, con los ojos vidriosos, solo pudo decir: «Se lo comieron, ¿verdad?». Nadie respondió. El portón finalmente cedió. Una lluvia de golpes metálicos lo arrancó de sus bisagras, y los saqueadores irrumpieron en la vecindad. Traían machetes oxidados, palos con clavos, cuchillos manchados de carne. Sus risas eran desquiciadas, más inhumanas que las de los monstruos. «Miren lo que tenemos aquí», gritó uno, mostrando una sonrisa ennegrecida por la mugre. «Unos lindos vecinos para cenar». El primero en lanzarse fue un hombre corpulento, con la cara cubierta de sangre seca. Corrió hacia Doña Florinda, levantando un machete. El profesor Girafales, en un acto instintivo, se interpuso. Sujetó una silla de madera y la estrelló contra el atacante, haciéndolo retroceder. Pero otro saqueador le enterró un cuchillo en el costado. «Profesor», gritó Doña Florinda, intentando alcanzarlo. Don Ramón lo sostuvo mientras la sangre brotaba a borbotones del cuerpo del maestro. «Aguante, carajo. Aguante». El profesor Girafales, con la voz ahogada, susurró: «Protéjala. A ella y a Kiko». El brillo en sus ojos se apagó antes de que Don Ramón pudiera decir una palabra más. La Chilindrina gritó al ver cómo otro saqueador se abalanzaba sobre el cuerpo del profesor, arrancando pedazos de carne a mordiscos como un animal rabioso. La sangre chorreaba por su mentón mientras reía con una carcajada rota. Don Ramón lo golpeó con una piedra en la cabeza, hundiéndosela hasta que el cráneo crujió como una cáscara de huevo. El patio se convirtió en un campo de batalla. Los saqueadores atacaban con furia desatada. Doña Florinda, en un arrebato de desesperación, tomó un cuchillo de cocina y apuñaló a un hombre que intentaba sujetar a Kiko. El filo se hundió una y otra vez, hasta que las manos de la mujer quedaron cubiertas de sangre tibia. Kiko lloraba, gritando cada vez que veía un cuerpo caer. El chavo, paralizado por el miedo, volvió a sentir la garrotera apoderándose de su cuerpo. Cayó rígido al suelo justo cuando uno de los saqueadores se acercaba a él, levantando un clavo oxidado. «No», gritó la Chilindrina, lanzándose sobre el chavo para cubrirlo. Don Ramón reaccionó en el último segundo, lanzando un balde de agua sobre el niño. El chavo despertó sobresaltado, justo a tiempo para ver cómo el saqueador era derribado de un golpe seco en la cabeza. La pelea parecía no tener fin. Por cada saqueador que caía, otro entraba al patio, como ratas hambrientas. Los gritos, la sangre y los sonidos de huesos rompiéndose llenaban la oscuridad. En un momento, Doña Florinda fue alcanzada por un machete en el abdomen. Cayó de rodillas, con la sangre brotando como una fuente. Kiko corrió hacia ella, desesperado. «Mamá. Mamá, no me dejes». Doña Florinda, con la voz apagada, lo acarició en la mejilla. «Tesoro. Corre. Corre y no mires atrás». Un saqueador la remató con un golpe en la nuca, hundiendo el machete hasta que su cuerpo quedó colgando, inerte. El grito de Kiko fue desgarrador. El niño intentó lanzarse sobre el asesino, pero Don Ramón lo sujetó con fuerza, arrastrándolo hacia el interior de la vecindad. «No, suéltame. Quiero a mi mamá», chillaba Kiko, pataleando. Don Ramón lo abofeteó. «Cállate si quieres vivir». Los pocos sobrevivientes de la vecindad lograron atrincherarse en la casa de Don Ramón. Afuera, los saqueadores seguían gritando, golpeando, intentando entrar. El chavo lloraba en silencio, con el cuerpo todavía rígido por el miedo. La Chilindrina sollozaba abrazada a su padre. Kiko, hundido en un rincón, no dejaba de repetir: «Mataron a mi mamá. Mataron a mi mamá». Don Ramón cerró los ojos, agotado, cubierto de sangre que no era toda suya. Sabía lo que vendría después. Los saqueadores no se irían. Y lo peor. Los monstruos del eclipse habían escuchado el ruido. Los chillidos inhumanos ya resonaban en la distancia. El eco de los saqueadores golpeando las puertas se mezclaba ahora con un sonido más aterrador.
Chillidos agudos, inhumanos, como si decenas de clavos rasgaran el cielo al mismo tiempo. Los saqueadores, borrachos de sangre y violencia, no se dieron cuenta de lo que estaba a punto de entrar en el patio de la vecindad. Solo se detuvieron cuando una sombra inmensa cubrió el lugar. Desde lo alto del portón, una de las criaturas del eclipse se deslizó lentamente hacia el interior. Su cuerpo, largo y retorcido, parecía hecho de carne putrefacta y huesos rotos. Sus ojos brillaban de un blanco antinatural, y su boca se abrió hasta desgarrar la piel de su propio rostro, mostrando varias hileras de dientes oxidados y babeantes. ¿Qué es eso?, gritó uno de los saqueadores, apuntándole con su machete. La criatura respondió con un chillido ensordecedor. De la oscuridad surgieron más. 5, 10, 15. Todos trepando por las paredes como arañas, arrastrándose sobre los techos, cayendo al suelo con movimientos espasmódicos. El primero en ser alcanzado fue un saqueador joven. Una lengua larga y viscosa le atravesó el abdomen, arrancándole las vísceras en un tirón. Cayó al suelo convulsionando, con la boca llena de sangre. Otro trató de escapar, pero una garra le partió el cráneo en dos, esparciendo masa encefálica contra la pared de la vecindad. El caos fue instantáneo. Los saqueadores, que segundos antes se sentían invencibles, comenzaron a correr y gritar como animales atrapados. Algunos intentaban pelear, pero sus machetes rebotaban contra la piel endurecida de las criaturas. Otros se golpeaban entre sí en su desesperación por escapar. Doña Florinda y el profesor Girafales ya no estaban para ver el espectáculo sangriento. Sus cuerpos mutilados yacían fríos en el patio. Pero Kiko sí lo vio. Y su mente se quebró. «Mamá. Mamá», gritaba, intentando correr hacia el cadáver de su madre, ignorando los ruegos de don Ramón. «No, chamaco, regresa», rugió don Ramón, sujetándolo. Pero Kiko, ciego de dolor, se soltó y corrió hacia el cuerpo ensangrentado de doña Florinda. Uno de los monstruos lo olfateó y giró la cabeza hacia él. En cuestión de segundos, lo sujetó del brazo y lo levantó como si no pesara nada. Kiko pataleaba, gritando: «Suéltenme. Déjenme con mi mamá». Don Ramón y la Chilindrina corrieron hacia él, pero ya era demasiado tarde. La criatura abrió su mandíbula y lo partió en dos de un solo mordisco. El grito de Kiko se apagó en un gorgoteo, y su sangre llovió sobre el cadáver de doña Florinda. La Chilindrina gritó con un dolor insoportable, tapándose la cara. El chavo, viendo la escena, volvió a entrar en garrotera, rígido como una estatua. «Agua, agua, rápido», gritó don Ramón, empapándolo con lo poco que quedaba en un balde. El niño despertó sobresaltado, jadeando entre lágrimas, y lo primero que vio fue el cuerpo despedazado de Kiko. Vomitó en el acto, temblando como una hoja. El patio ya era un infierno. Los saqueadores eran arrancados en pedazos, desmembrados, devorados vivos. Uno de ellos fue abierto en canal de un zarpazo, y otro fue arrastrado al techo mientras gritaba con las tripas colgando. La sangre chorreaba en ríos, tiñendo las paredes y el suelo. Don Ramón sabía que no tenían ninguna oportunidad si se quedaban ahí. «Adentro, todos adentro», gritó con desesperación, empujando a la Chilindrina y al chavo hacia su casa. Los tres lograron atrincherarse, respirando agitadamente mientras afuera los monstruos devoraban lo que quedaba. Los gritos cesaban uno a uno, hasta que solo quedó el sonido húmedo de la carne siendo masticada y los huesos rompiéndose. El silencio que vino después fue peor. Los monstruos se habían quedado en la vecindad, acechando, oliendo el aire. Podían sentir la vida que aún se escondía en aquella casa. La Chilindrina sollozaba contra el pecho de su padre. «Papá. Kiko está muerto. Todos están muertos». Don Ramón apretó los dientes con rabia. «No. Todavía quedamos nosotros. Y mientras yo respire, tú y el chavo también van a seguir vivos». El chavo, con la cara pálida y manchada de lágrimas y vómito, murmuró apenas: «Yo. No quiero. No quiero estar aquí». Don Ramón lo miró con dureza. «Lo siento, chavo. Pero ya no hay a dónde ir». Un golpe resonó en la puerta. Una garra arañaba la madera lentamente, dejando marcas profundas. Afuera, se escuchaba el chillido húmedo de las bestias. La primera noche no había terminado. Y ya solo quedaban 3. Pasaron semanas. Semanas de oscuridad, hambre y sangre.
La vecindad, antes llena de risas y peleas tontas, se había convertido en un sepulcro. Los cuerpos de doña Florinda, Kiko, el profesor Girafales, la bruja del 71 y el señor Barriga se pudrieron en el patio, hasta que las criaturas terminaron por llevárselos, dejando solo manchas oscuras en las paredes y un hedor insoportable. Solo quedaban don Ramón, la Chilindrina y el Chavo. Los tres se refugiaban en la casa de don Ramón, saliendo solo cuando el hambre los obligaba a arriesgarse. El mundo exterior ya no era un lugar para los vivos. Las calles estaban plagadas de cadáveres mutilados, y los pocos sobrevivientes se habían convertido en caníbales, o peor aún, en seguidores de sectas que decían servir a los señores del eclipse. Cada expedición era una ruleta rusa. Monstruos, locos armados, hambre. La Chilindrina había cambiado. Sus ojos ya no brillaban como antes, y sus risas infantiles se habían extinguido. Solo quedaban sus lágrimas silenciosas y el miedo permanente. El Chavo estaba peor. La garrotera le daba cada vez con más frecuencia. Una vez, casi muere congelado en plena calle porque se quedó tieso mientras una criatura lo olfateaba. Don Ramón y la Chilindrina lo salvaron lanzándole agua de un charco podrido. Desde entonces, cada salida era un tormento. Salvar al Chavo una y otra vez. Don Ramón estaba consumido. Su barba crecida, sus ojos hundidos, su cuerpo cada vez más delgado. Pero aún mantenía en pie la promesa que se había hecho. Mantener con vida a esos dos niños. La última noche llegó sin aviso. El rugido de decenas de criaturas retumbó en la vecindad. Habían vuelto, y esta vez no era un grupo aislado. Eran docenas, tal vez cientos, arrastrándose desde los techos, trepando por las paredes, entrando como una ola de sombras hambrientas. Don Ramón lo entendió en un segundo. Ya no había salida. Chilindrina, Chavo. Gritó con una voz ronca pero firme. Corremos al callejón de atrás. La Chilindrina lo miró con lágrimas en los ojos. Papá, no podemos. Son demasiados. Don Ramón la abrazó con fuerza. Yo los detendré. El corazón de la niña se rompió en ese instante. No. No me dejes, papá, por favor. El Chavo, temblando, apenas pudo balbucear. Don Ramón. Yo no quiero que se muera. Don Ramón los miró a ambos, con los ojos húmedos pero una resolución férrea. Escúchenme bien. Ustedes son lo único que importa. No dejen que el miedo los venza. Si sobreviven, aunque sea un día más, le habrán ganado a estas malditas cosas. Golpes brutales sacudieron la puerta. La madera se astillaba, y garras atravesaban los tablones. Don Ramón los empujó hacia la salida trasera. Corran, carajo. Corran y no miren atrás. La puerta principal se derrumbó. Las criaturas entraron chillando, con las bocas abiertas, babeando, con barras brillantes de sangre seca. Don Ramón tomó un tubo oxidado y se lanzó contra ellas con un rugido desesperado. Vengan, malditas ratas del infierno. Aquí estoy yo. El Chavo y la Chilindrina, llorando, corrieron por el callejón. Desde atrás se escuchaban los golpes, los gritos de su padre, el crujido de huesos rompiéndose, los chillidos metálicos de los monstruos. Papá ahora. Gritó la Chilindrina, hasta que don Ramón rugió con la voz quebrada. No se detengan. Sigan vivos. Y luego, el silencio. Solo el sonido húmedo de carne desgarrándose y huesos triturados. La Chilindrina y el Chavo corrieron sin rumbo. El callejón los llevó hasta una plaza destruida. En el centro, un grupo de fanáticos religiosos había encendido una enorme hoguera. Cantaban, con túnicas negras manchadas de sangre, mientras arrojaban cuerpos humanos al fuego. Uno de ellos los vio. Niños. Son la ofrenda perfecta para el eclipse. Corrieron hacia ellos con cuchillos y antorchas. La Chilindrina gritó de terror, arrastrando al Chavo, que ya se estaba poniendo rígido otra vez. No, ahora no. Por favor, ahora no. Chilló, golpeándolo en el rostro. Despierta, Chavo, despierta. El niño cayó al suelo, tieso. La Chilindrina lloraba desesperada, intentando sacarlo de la garrotera. En su desesperación, hundió las manos en un charco de agua sucia y le arrojó todo a la cara. El Chavo volvió en sí, jadeando, justo cuando uno de los fanáticos la alcanzaba con un cuchillo. Sin pensar, la Chilindrina se lanzó contra él, recibiendo la estocada en el abdomen.
El filo se hundió profundamente, y la sangre brotó en un chorro caliente. Chilindrina. Gritó el chavo, aterrorizado. La niña, con el rostro pálido y las lágrimas cayendo, le sonrió débilmente. Corre. Chavo. Por favor. Vive. El fanático retiró el cuchillo, y la niña cayó al suelo, con la sangre escurriéndose por las piedras. El chavo, empapado en lágrimas, tomó un palo y golpeó con furia al fanático, hundiéndole el cráneo entre gritos histéricos. Luego corrió hasta que sus pies sangraron, hasta que el aire se le cortó en los pulmones. El chavo sobrevivió esa noche. Sobrevivió muchas más. El mundo siguió hundiéndose en el eclipse eterno. Las criaturas devoraban ciudades enteras. Los fanáticos religiosos sacrificaban familias en nombre del renacer. Los pocos sobrevivientes se volvían salvajes, matando y devorando a otros. Pero el chavo siguió. Cada vez que la garrotera lo traicionaba, encontraba agua podrida en algún rincón. Cada vez que el hambre lo vencía, robaba lo que podía de cadáveres. Cada noche recordaba las caras de Don Ramón y la Chilindrina. Sobrevivió. Porque no le quedaba otra opción. La profecía decía que debían resistir 2 años de horror. El chavo nunca supo si llegó a cumplirlos. El tiempo se volvió un vacío en la oscuridad. Lo único que recordaba eran las últimas palabras de Don Ramón. Sigan vivos. Aunque sea un día más. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.